Bienvenidos a una nueva entrega con toda diversidad, un programa hecho con la producción de Museo de Medios, Dirección de Diversidad Disidencia Sexual y el acompañamiento de la producción de Chaco TV. Hoy en esta entrega que tenemos para ustedes lo tenemos a Francis Martina, estudió programación y música, es diseñador de imagen, sonido y multimedia, miembro y fundador de NUTAC, Nuevas Tecnologías Aplicadas al Arte y la Comunicación, y de CHED, realizador producción de eventos, mapping, diseño de escenografía, escenarios e instalaciones interactivas. También se desempeña como director y postproductor audiovisual. Es creador y productor de Lumínica, Festival Audiovisual y Multimedia del NEA. Además, es productor de Conecta Lab, Laboratorio de Experimentación Sono-Visual. Para su obra utiliza diversas técnicas de glitch, procesos anagólicos de video y imagen, como también inteligencia artificial, exponiendo en diversos festivales y museos a nivel nacional e internacional. Todo esto, lo que dije, nos va a explicar Francis Martina. Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, por el momento para poder charlar un rato. Qué difícil todo esto, Francis, poder nombrarlos y poder entender todo este proceso que está todo consagrado en vos. Todo esto sos vos. Eso es una parte de las cosas que hago, sí, es como un pequeño resumen de los microuniversos que se desarrolló dentro del macro, que sería, todo tipo de acciones que tengan que ver desde las áreas audiovisuales y multimedia, que es, por el momento al menos, en donde me desenvuelvo. A todo me llamó mucho la atención de la presentación de tu mini biografía. Imagínate que va a haber mucho más. Esto de combinar las nuevas estéticas con el glitch arts. ¿Me lo puedes explicar qué sería? Sí, lo que es el glitch, primero que nada, para dar un ejemplo directo, es cuando en sus televisores, estamos hablando en los años 90, en los 2000, cuando, por ejemplo, había un tipo de error de señal, se trababa la voz, se empezaba a deformar la imagen por algún tipo de motivo que no entendían por qué sucedía eso. Bueno, eso que sucede, que se está escuchando o está viendo, se lo denomina glitch, que viene de, si no me equivoco, de la NASA, básicamente, de imperfecciones que habían en sus aparatos, y bueno, fue los que los astronautas eligieron como concepto para usarlo. Cuestión de que este tipo de estética visual y sonora, hoy en día en el arte contemporáneo, fue llevado a un espacio ya de las áreas artísticas, visuales y sonoras, en donde forma ya un nuevo género y subgéneros, aparte dentro del propio glitch, para la creación de diferentes obras. Si entendemos el glitch como una imperfección que sucede en cualquier tipo de sistema, nosotros somos un sistema en donde por ahí cuando estamos hablando con alguien y nos olvidamos lo que estábamos por decir, nos quedamos mirando la nada, o cuando vamos a un lugar y no nos acordamos qué es lo que íbamos a hacer ahí, etc. Bueno, me gusta llamarlo como que nos estamos glitcheando. Hay algo adentro nuestro, una especie de error que nos sucede en la mente que nos perjudica en el sentido de que no estamos entendiendo lo que está sucediendo en ese momento para con nosotros mismos. En ese sentido, podríamos decir que nos glitcheamos. Nos glitcheamos, buena palabra nueva que vamos a incorporar en nuestras vidas. Sos una persona que investiga todo el tiempo. Y en ese proceso de investigación combinás el arte y con la cuestión de salud mental. En sí, la parte de salud mental es algo que vengo investigando y tratando de aplicarlo dentro de las tres áreas principales hasta que en el momento estoy trabajando, que es el arte, la tecnología y la naturaleza. Son los tres pilares en donde se desenvuelve diferentes tipos de trabajos. Entonces, la parte de salud mental tiene que ver con lo que mencionabas hoy, con, por ejemplo, Conecta Lab.
Conecta Lab es un espacio que junto a Belén Rode, una amiga y colega artista, fundamos para que sea un espacio de experimentación multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Es un espacio en el que la persona puede ir y tener todo tipo de instrumentos musicales, no solamente guitarra, bajo, piano, sino estamos hablando de cosas como sintetizadores modulares, como se los llama, controladores MIDI. No vamos a entrar en las cuestiones técnicas, pero los menciono, pueden ser televisores, electrónica como ser Arduino, etc. Entonces, en estos espacios en donde la tecnología se vuelve parte de una forma de encontrar comunicación con el mundo externo, entra una investigación que trabajan con síndrome de Asperger, con autismo, también obviamente que tienen algún tipo de problemas psicológicos o psiquiátricos en donde estas personas tienen un mundo interno que no comprenden cómo sacarlo para afuera. Entonces, dentro de lo que serían las áreas artísticas que de salud mental se ofrecen, que generalmente son cerámica, pintura, música como ser guitarra o percusión, etcétera, escritura, entran estas nuevas tecnologías, como se le llama, para que se le ofrezca a estas personas nuevas formas de poder comunicar su mundo interno al mundo externo, pero también que tengan otra forma de comprenderse ellos mismos a través de estos nuevos, no solamente nuevas tecnologías, sino nuevas formas de aprendizaje de aquello que de otra forma no tienen cómo comunicarlo. Sos una persona muy joven. Nos gustaría a nosotros, también al público, saber cómo te volcaste a la cuestión artística. ¿Fue una cuestión de te llevó algo a poder hacerlo? ¿Tenés alguna conexión, digamos, ya en tus antecesores? ¿O pintó trabajar desde el arte toda la expresión que hoy lo llevas a cabo en tu vida cotidiana? Porque todo el tiempo seguramente debe ser donde ves una cuestión de arte. Poniendo en cuestionamiento, como siempre lo digo, a la idea que se tiene de lo que se entiende como arte, por ejemplo, en donde a veces, y acá entramos en opiniones personales, se lo pone en un pedestal en donde este arte o la idea de artista es algo que está en un podio, en un pedestal muy grande, en donde hay cierta sensibilidad y ciertos tipos de características especiales para poder llegar a esos espacios o qué entendemos como arte o no. Entonces, en ese sentido, primero que nada, arte entendiéndolo como un lugar de vuelta, de sublimación de las emociones y sentimientos humanos, empezando por ahí. Por otro lado, tiene que ver con un área específica y un sistema que se maneja diferente al resto de las cosas. En el sentido de que a veces se confunde creatividad con ser artista. No lo pienso mucho desde el lado hago arte, sino de que hago trabajos. Hago diferentes tipos de expresiones por el simplemente hecho de sobrevivir en donde vivo. Hago lo que hago porque en donde me siento vivo. Si no lo hago, si no se expresa eso, hay algo adentro que se marchita y se va. Entonces, es por una necesidad vital, por decirlo de alguna forma. Y viene desde que soy chico. O sea, de 6 años, tocando el piano de mi abuela, porque me gustaba, y después de eso volcándose a la escritura, más adolescente, estudiando programación, luego abandonándolo y estudiando música en el Instituto Superior de Música acá y luego en composición en Córdoba, volver a estudiar acá de vuelta música y hoy en día, bueno, que luego me recibo en la Facultad de Artes de diseñador de imagen, sonido multimedia. Pero de todas formas, sigue siendo una cuestión de el lugar en donde encontré que puedo justamente sublimar ese mundo interno que está ahí. Entonces, por eso es que están diversas las áreas en donde me manejo, porque son los lugares en donde no solamente me ayuda a mí, sino que de paso ayudo a otras personas. Y ahí es donde entra un artivismo, si se quiere,
con diferentes colectivos, no solamente artísticos, colectivos culturales, colectivos disidentes, colectivos de comunidades que están más en lugares vulnerables de la ciudad, por ejemplo. Entonces, teniendo los privilegios que por suerte tengo, en donde me da el tiempo para poder estudiar, investigar, probar, conocer gente, etc. Bueno, entonces utilizar esos privilegios, utilizar esos conocimientos para poder encontrar en este nuevo mundo en donde tengan estas herramientas para poder adaptarse y poder mostrar lo que hacen. Hoy en día, desde el año pasado, yo sufro lo que es una discapacidad en mi pie derecho debido a una mala praxis que me hicieron. Entonces me quedé inmóvil de este pie. A su vez, hago referencia siempre con una serie, que si no la vieron, la recomiendo, que se llama Doctor House, que es un tipo que era un genio, le hicieron una mala praxis, quedó dolorido y en consecuencia empezó toda su readaptación al mundo. En este caso es exactamente lo mismo, porque debido a mis dolores no puedo moverme mucho. Si me muevo es para que me duela. Entonces es hace casi un año adaptarse justamente a esta nueva vida y encontrar otros medios para poder comunicar un poco, ¿no?, este mundo interno. Entonces es un gran desafío, pero por sobre todas las cosas es vida. En este relato dijiste una palabra que yo lo vengo escuchando hace tiempo, que es artivismo. ¿Cómo vos lo definís desde un concepto propio, digamos, en lo social, que tiene que ver con el activismo y la militancia con el arte para transformar cosas? Lo que estás haciendo hoy, supongo yo, con el exponer tu cuerpo, en poder ensamblar lo que se hacía con esta limitación que contaste recién de la discapacidad, nuevamente con lo artístico que haces, ¿no? Por ahí te limita algunas cuestiones y vos le pones el cuerpo, la onda, para no dejar de hacer lo que realmente te hace sentir vivo, como le dijiste. Me parece que viene por ahí también, de esto de poner la mirada en lo que es lo artístico, la discapacidad, y que no te limita a poder hacerlo si hay ganas de hacerlo. Sí, y como decías esto de lo que es arte y activismo, es decir, el artivismo, en mi caso fue una necesidad realmente, ya que, de vuelta, si entendemos el arte también como un espacio de transformación y de transformación social y política, sociopolítica, entonces, además de que el arte está obviamente ligado directamente en parte, ¿no?, al menos a la economía, al estado económico de ese lugar, entonces todo esto conlleva a que si hay los recursos necesarios y las personas necesarias para poder estar comunicando hacia la sociedad en general, que no está en espacios artísticos o culturales o activistas, lo que está sucediendo en nuestro lugar en donde vivimos. Te doy directamente unos ejemplos. Proyectorazo, por ejemplo. Proyectorazo es un proyecto que se armó a nivel nacional de diferentes VJs. VJs son las personas que mezclan video en vivo, animaciones, etcétera, como el DJ, pero en video, que básicamente es proyectar sobre edificios. Por ejemplo, sobre una temática que tenga que ver con el Día de la Memoria, que tenga que ver con, por ejemplo, las marchas del orgullo, sobre los diferentes tipos de, cuando en su momento estaba en disputa la ley de aborto, así como también la ley de cannabis medicinal, así también cuando fue, por ejemplo, el asesinato de Santiago Maldonado, como también cuando fue lo de Mayra Benítez. Todos esos espacios, todos esos lugares
fueron utilizados también para realizar a nivel nacional, organizándonos, para proyectar diferentes tipos de videos e imágenes que tengan que ver con ese lugar en lugares lo más vistosos posibles de las ciudades. Algo se registra y luego va a redes. Eso es un ejemplo claro, así por ejemplo. Después tiene que ver con, a través de mini acciones en diferentes espacios culturales, en donde la gente puede ir y decir, ah, esto está sucediendo, esto está pasando y yo no me estoy dando cuenta. Pero siempre tiene que ver desde un lado hasta de juego, si se quiere, para poder también entrar de diferentes formas al público general y a la vez nosotros, quienes estamos en esta, divertirnos haciéndolo y aprender un montón de cosas. Pero de vuelta, creo que el artivismo nace por una necesidad, es una necesidad. En este caso, las cosas que hago, que tienen que ver más ligadas al espectáculo, tienen que estar más ligadas a algo institucional o de primer mundo, en el sentido de tecnologías que solamente uno puede soñar tener en su lugar, se ha utilizado para un bien común. Tengo dos preguntas para hacerte. Proyecto Lumínica y Proyecto Jeep. Sí. Contanos. Lumínica surge en el 2014, cuando estaba buscando estas ideas de un espacio donde se congreguen las diferentes personas que estaban involucradas dentro de lo que es las disciplinas del VJ, el mapping. Mapping es proyectar sobre edificios, proyectar sobre diferentes lugares que tienen que ver con el audiovisual, tienen que ver con la música, etc. Entonces, una cantidad enorme de gente desperdigada, no solamente en la ciudad, sino por el NEA, que estaban haciendo sus diferentes trabajos, pero no había lugar donde se podían juntar, conocerse, que puedan formarse entre sí, que puedan también exponer lo que hacen y que los otros lo conozcan, crear redes, etc. Entonces, de ahí, en el 2014, en un joven Fran de 24 años, habiendo visto ya festivales que se habían hecho anteriormente acá, como ser Visualiza, que se hizo en Casa de las Culturas en el 2010, 11 y 12, que fue hecho por Nico Limberti y Néstor Braslaski, en donde se fue un encuentro de DJs a nivel nacional. En este caso fue como, ¿por qué no nuestra región, es decir, el NEA, no solamente muestra lo que hace, sino que pueda formarse entre sí y también poder crear redes de ejecuciones artísticas o profesionales? Entonces, de ahí, con la productora donde trabajaba, Chedé, y los chicos, empezamos esta aventura en donde se alargó por 4 ediciones, por 4 años consecutivos, en donde fuimos declarados de interés cultural legislativo por las provincias del NEA. Fue creciendo de esta forma, en donde se convirtió en un festival itinerante, en donde no solamente se hizo en Resistencia, sino se ha hecho en Corrientes, se ha hecho en Posadas, se ha hecho en Formosa y luego siempre nucleándolo por acá. ¿Qué es Lumínica? Lumínica es un festival audiovisual y multimedia en donde involucra el NEA, donde tiene 3 pilares. Por un lado, lo educativo, a través de workshops, talleres, charlas, conferencias, siempre de la idea de lo que es libre conocimiento. Nadie se reserva nada para por sí, todo es otorgado a quien lo desee. Por otro lado, es expositivo, en el sentido de que pueden exponer ya sea el último cortometraje o largometraje que hicieron, como también una obra de videoarte, una instalación o lo que quieran. Y también tiene que ver con algo más importante de todo, que es con el arte relacional, que significa no solamente enfocarse en la obra en sí, la obra material, sino con la parte humana que está siendo reunida en un espacio para ver esas obras. Entonces, estas personas que se reúnen para determinada actividad crean conexiones entre ellas que luego se expande a las diferentes
áreas en donde se involucran a diferentes ciudades, etc. En esto relacional es en donde se pone mucho foco, porque ahí es de donde surge esta gran idea que tiene que ver con la comunidad, siempre trabajando desde una idea horizontal de libre conocimiento y, por sobre todas las cosas, comunitario. Siempre con el deseo que sea algo, no solamente un evento, sino con un gran anhelo de una idea o hasta una política directamente desde los institutos, que tiene que ver siempre con fortalecer las industrias culturales y por sobre todas las cosas lo que se denomina industria naranja, que tiene que ver con las industrias creativas, que está más que comprobado que es uno de los lugares en donde mayor recaudación, mayor ingreso económico hay en esas comunidades, en esas ciudades en donde se lo fortalece. Luego JIP es otra parte que esto fue hecho, impulsado a través de la productora Esto También Está Sonando, que viene hace mucho tiempo trabajando, encabezada por Juan Chilangelotti, que él me convocó para esta idea, que es ciclos audiovisuales de formato videoclip, donde músicos, músicas, músiques de nuestra provincia realiza una actuación musical en diferentes lugares, ya sean naturales o históricos, de la provincia del Chaco, en donde lo que se propone y se pretende es que sea una idea de turismo interno a través de un audiovisual y la música. ¿Qué quiere decir esto? Que vos puedas conocer, por ejemplo, el ex ingenio de Las Palmas, exacto, que puedas conocer el Parque Nacional Chaco, que puedas conocer diferentes lugares botánicos que están en Colonia Benítez, que puedas conocer otras ruinas de lo que fue en su momento el Parque Industrial de Barranqueras, etc. Entonces, a través de una diversidad de géneros musicales adaptados al lugar en donde van a tocar, se presenta un videoclip en donde pueden estar mostrando no solamente lo que se hace a nivel musical, sino lo que es el espacio en sí, todo lo que nos rodea. Mi rubro en todo esto, mi rol, tiene que ver con la dirección audiovisual del proyecto, es decir, soy quien propone la parte estética y conceptual de cada uno, lo realizo, mejor dicho, junto con Guido Barberis a los guiones literarios y técnicos, y de ahí luego lo que incluye estar en el campo, ahí en el rodaje, haciendo las direcciones, bueno, de las cámaras, los músicos, etc. Y luego lo que es la postproducción, es decir, la edición de todos estos materiales. Y esto es JIP. JIP es mostrar el Chaco a el exterior de una forma musical y a la vez turística, internamente hablando, en el sentido de los lugares donde se muestra. Podemos decir que esto puede ser un JIP, porque estamos mostrando una escenografía del Museo de Medio para que la gente venga a conocer. ¿Podemos ponerle el nombre de JIP? Podría empezar a tararear o podemos hacer un momento de música y ahí incluimos un pasaje o lo ponemos luego, un pasaje sonoro para que sea visto el museo. Sí. Francis, la verdad que es mucho para hablar, mucho por conocer, todo lo que vos llevas. Esto vos conocés también, es televisión, muy poco tiempo, así que yo agradecida de poder conocer y poder también de incorporar sabiduría de lo que se hace y también la gente conocer las personas que hacen diferentes cuestiones artísticas y que lo puede plasmar de multiplicidades de cosas. Así que muy agradecida que te hayas tomado el tiempo en venir y poder contarle a la gente que de tu trabajo, que la gente conozca y que esperemos que esto se profundice en la industria creativa
y que sean muchas más Francis en el mundo que estén haciendo este trabajo que estás haciendo vos. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por tus palabras que ayudan muchísimo para que esto siga creciendo. Gracias a vos. Y acá nos estamos viendo para el próximo encuentro. Hasta la próxima, nos estamos viendo por la pantalla de Chaco TV.